eléctrico lo suficientemente rápido para detenerlos. Yo soy Flash. Reciban un cordial saludo al público presente. El tema a tratar es ¿qué sería de nosotros sin la electricidad? Proyecto presentado por el Grupo 4, conformado por Cárdenas Camila, Gallegos Brian, Villajo Doménica, Uchiña Tatiana, del tercero BGU-C. Tareas que intervienen en este proyecto son investigación, física y matemáticas. Con investigación aprendimos cómo utilizar una tabla analítica y sus respectivos buscadores de información. Utilizamos la tabla analítica para completar la información a través de buscadores de investigación como son Google Académico, Cielo y Redalyc, a fin de seleccionar los conocimientos sobre la electricidad y su aplicación en una instalación eléctrica domiciliaria. Encontramos las fuentes bibliográficas confiables, seleccionamos los conceptos que cada fuente tenía, revisamos la introducción y el resumen para examinar los contenidos y realizar una escritura académica utilizando las citas textuales que corresponden y respondiendo a la pregunta de investigación que se planteó en la tabla analítica. La tabla analítica de este proyecto se desarrolló de la siguiente manera. Empezamos con el tema en donde describimos de qué se trata la investigación. En nuestro proyecto, nuestro tema se llama la electricidad y su aplicación en una instalación eléctrica. La tabla analítica se compone por autores, tema central y conceptos. En los autores se trabaja con las referencias del artículo y los datos completos del autor y del tema investigado. En el tema central se ubica la idea de investigación. Nuestro tema central es una instalación eléctrica es el conjunto de generación, transmisión y recepción de energía eléctrica y son instalaciones de gran potencia. En conceptos podemos poner conceptos claves que nos van a ayudar al entendimiento y contestación de las preguntas, en donde tenemos corriente eléctrica, que es un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico. Magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Tensión es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Electricidad, forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, etc. Voltaje. Se denomina voltaje a la diferencia de potencia eléctrico entre dos puntos. Voltaje es más común escucharlo cuando se habla de circuitos eléctricos. Watts es la unidad de medida de la potencia eléctrica. El voltio o watt mide la velocidad a la que puede transformarse la energía. Amperios es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad es el nivel de la fuerza con que se expresa una magnitud, una propiedad, un fenómeno, etc. Corriente eléctrica. Alterna. Corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Continua. La corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en el mismo sentido. Circuito eléctrico en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión a la que bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. En paralelo, es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí. Potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento. Resistencia eléctrica indica una reacción del material al paso de corriente eléctrico a través de él. Nos manifiesta una inercia u oposición a la que los electrones fluyan por efecto de un campo eléctrico. La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Ley OHM. Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La ley de Coulomb se emplea para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. O leer correctamente la etiqueta de certificación. Después se lee el fabricante y el modelo, con el nombre del proveedor, el modelo y la marca del electrodoméstico. En el caso de una refrigeradora Indurama, el proveedor es Oma Appliances Company Ltd. La marca es Indurama, el modelo es RI 389D y el tipo de artefacto es refrigerador sin escarcha. Después se lee la clase energética, con las clases energéticas adicionales como A+, A doble más y A triple más. En el caso de la refrigeradora, la clase energética es A. Después se lee el consumo anual de energía, con el consumo de energía anual en kilovatios hora. En el caso de la refrigeradora, el consumo anual de energía es de 329 kilovatios hora al año. Después se leen los pictogramas, como el volumen expresado en litros, el ruido medido en decibelios y la clase de emisión de ruidos en escala de A a la D. Pasos para calcular el costo de consumo eléctrico de nuestros hogares. Primero debemos de hacer cuenta de cuántos aparatos eléctricos y electrónicos tenemos en nuestros hogares. Después revisamos sus etiquetas para saber cuántos son los vatios de consumo, que en el caso de la ducha eléctrica, los vatios de consumo son de 3850. Después de anotar los vatios de los aparatos eléctricos y electrónicos, dividimos este monto para 1000 para conseguir los kilovatios, que en este caso serían 3.85. Ahora debemos hacer cuenta de cuántas horas usamos estos aparatos al día. En el caso de la ducha eléctrica, las horas diarias de uso son de 1 hora y media. Después se debe multiplicar las horas de consumo por los kilovatios para conseguir los kilovatios hora.
que en este caso serían 5.005. A este monto que sacamos se lo debe multiplicar por 30 para conseguir los kilovatios mes. En el caso de la ducha serían 150.15. Después de obtener estos datos debemos saber cuánto es el consumo mensual. Buscamos una factura y dividimos el monto por el consumo total, que en mi caso sería 0.083. Ahora a este valor se lo debe multiplicar por el kilovatio mes para conseguir el costo mensual, que en el caso de la ducha el costo mensual sería de $12.46. Ahora se repite este proceso por cada aparato eléctrico y electrónico que tenemos en nuestro hogar y sumamos el resultado y ahora tenemos el costo mensual.